Respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque, bueno, tal como lo has dicho, y yo creo que todos coincidimos de que realmente requiere una modificación, ¿no? Porque tal como está estructurado, es verdad que la vuelta a la normalidad, ¿no? Digamos, después de esta situación que, bueno, vivimos ahora sobre todo por el tema de los altos niveles de deuda contraídos por los Estados miembros, obviamente es inviable, ¿no?, aplicar a rajatabla el Pacto de Estabilidad. Entonces, ¿qué opinas sobre la posible supresión de estas reglas europeas o parcial supresión y sustitución por una especie de estándares, ¿no? Es decir, prescripciones quizás cualitativas que dejen margen de actuación, de apreciación y que realmente se evalúe caso por caso más detalladamente y se aplique ciertas medidas, digamos, por países, ¿no? Y no de una forma uniforme, unas reglas rígidas a nivel de la Unión. Sí. Bueno, es decir, esta pregunta me sirve para introducir un pequeño chascarrillo, si se me permite. Sí, porque entre economistas, pues bueno, entre no economistas, ¿no?, muchas veces se acusa a la profesión de que no, en fin, de que todas nuestras previsiones no se cumplen, ¿no?, de que no tenemos capacidad predictiva. En la medida en que yo creo que hay una parte de la opinión pública que entiende que nuestro trabajo es ese, ¿no? Hay gente que entiende que los economistas somos una especie de meteorólogos o pitonisos, ¿no?, que hacemos predicciones que nunca se cumplen o que se cumplen de aquella manera y aprovechan para tirarnos piedras, ¿no?, a la profesión. Y yo cuando entre colegas o entre amigos y conocidos y tal surgen estos debates, como ya es un comentario también muy común, yo creo que la economía se parece más a la medicina que a la meteorología o la astronomía o cualquier cosa de estas, ¿no?, de otras ciencias de previsión, ¿no?, de previsoras del futuro. En la medida en que, aún reconociendo la existencia de distintas escuelas dentro de la economía, ¿no?, igual que existen, por cierto, en el ámbito de la medicina, compartimos una caja de herramientas, ¿no?, que decía Marshall, que nos permiten, pues, por una parte, dar recomendaciones sobre lo que hay que hacer para no enfermar y cuando enfermamos, pues, no hacerlas, ¿no?, tomar las decisiones oportunas para recuperar la salud del paciente. Teniendo en cuenta que, como en la medicina, cuando tomas decisiones para recuperar la salud del paciente, tienen efectos secundarios, ¿no? Y a veces, pues para salvar un órgano tienes que introducir una medicina que puede tener efectos secundarios y que hay que monitorizar, ¿no? Y que en la mayoría de las ocasiones pues no genera problemas adicionales, pero otras veces sí. Y introduzco esta reflexión sobre las terapias económicas y los efectos secundarios al debate sobre la deuda, al hilo también de algún comentario que me había dicho que algún alumno había realizado antes. Sin duda, Europa podría haber acumulado mucha menos deuda en esta crisis, ¿no?, en la crisis de este último año. Ahora bien, y lo podría haber hecho si el BCE hubiera dicho que no compraba deuda, ¿no? Eso no hubiera permitido que España tuviese un déficit del 11%, o que la media de la zona euro pues tuviese un déficit pues cercano al 10%, el 8 o 9%, no recuerdo el número, ¿no? Esa deuda que de alguna manera ha comprado el BCE o ha permitido, ¿no?, a través de los mercados secundarios, ha permitido que la recesión no fuese aún más profunda y que por lo tanto no tuviese efectos estructurales más serios de los que va a tener ya. Es decir, la histéresis que decimos, ¿no?, los economistas, habría sido bestial si no hubiera habido ERTES, ¿no?, y la gente se hubiera ido al desempleo directamente. Y para haber ERTES tiene que haber déficit, ¿no?, porque si no tienes ingresos, pues en algún sitio tienes que obtenerlos, ¿no? Entonces, claro, el efecto secundario, ¿no?, de la respuesta de la política económica de este último año para minimizar los efectos, aun cuando no se ha logrado anularlos, porque los efectos son evidentes,
genera un efecto secundario que es unos volúmenes de deuda pública muy elevados, ¿no? Sí, uno podría decir desde una posición absolutamente, me vais a permitir el comentario más ideológico en este momento, ¿no? Desde una posición más neoliberal, que hubiera sido oportuno que no se hubieran asumido estos déficits, ¿no? Que el Estado no debe tener déficit, que los presupuestos tienen que estar equilibrados y que por lo tanto España o cualquier otro país no debería haber tenido un déficit de 2 dígitos en 20 y que por lo tanto ahora no tendríamos un problema de deuda pública. Ese es un argumento, eso es, ¿no?, una opción. La otra opción es considerar que los efectos negativos de no haber respondido fiscalmente a la recesión habrían sido sustancialmente peores, más profundos que los problemas derivados de la emisión de deuda, ¿no?, que tenemos que enfrentar. Entonces, después de esta digresión así un poco más general, los niveles de deuda que se han acumulado y que se van a seguir acumulando, porque este año la deuda va a seguir aumentando en el conjunto de los países de la Unión, vamos, en primer lugar, deja fuera de juego el objetivo del 60% de Maastricht, ¿no? Porque, en fin, nadie ve probablemente que en nuestras vidas vayamos a poder ver una deuda pública por debajo del 60%. Y además deja fuera de juego el Six-Pack y el Two-Pack y el Tratado de Gobernanza Fiscal que se fueron adoptando en la crisis pasada, que exigen, por ejemplo, una reducción de un 20avo anual de la deuda pública hasta converger con el 60%. Entonces, yo creo que en términos de deuda, quizá también de déficit, pero fundamentalmente de deuda, las reglas fiscales son inoperantes, porque de aplicarlas nos situaríamos en el escenario que os decía antes, ¿no?, de no tener deuda, pero de tener una recesión aún más profunda, ¿no?, o de recaer en el futuro, ¿no?, si se avanza en una agenda de reducción del déficit acorde con las actuales reglas. Y además, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis pasada, pues al menos hasta ahora, ¿no?, sí que ha habido un consenso pues para mantener el skip cross del pacto de estabilidad y para que el BCE, pues a través de los mercados secundarios, pues mantenga las primas reducidas, ¿no?, algo que no ocurrió en la crisis pasada hasta 2012, si no me equivoco. Entonces vamos a tener que vivir en un escenario de deudas públicas y privadas más altas. Como decía, yo creo que es importante que la inflación nominal en las próximas décadas sean superiores a las que hemos vivido en las décadas previas y ese pacto de estabilidad nuevo, cuya revisión se ha iniciado ya y que tiene que concluir en unas nuevas reglas en la próxima primavera, pues yo creo que deben estar centradas o deben pivotar sobre los dos principios generales, ¿no? Uno de ellos, obviamente, garantizar la sostenibilidad de la deuda. Un país puede tener una deuda perfectamente sostenible con ratios del 120, del 130, del 140, si el servicio de esa deuda no compromete sus presupuestos en una manera sustancial, y las emisiones de este último año pues han sido a tipos muy bajos, incluso negativos en algunas ocasiones, y que por lo tanto deberíamos ir a un análisis de la sostenibilidad de la deuda que permita emitir recomendaciones que garanticen una sostenibilidad a medio plazo. Y este principio, combinado con la necesaria dotación del conjunto de la Unión de una política fiscal anticíclica consolidada, ¿no? Y esto exige relacionar el debate del Pacto de Estabilidad con el debate sobre el futuro del Next Generation EU
con la emisión de un activo libre de riesgo europeo y quizá un debate en el que los alemanes y otros están muy volcados, que es en la revisión del tratamiento prudencial de las deudas nacionales, que obviamente después de la emisión de estos años cada vez es más difícil abordar, ¿no? Por lo tanto, para mí hay varios temas que están relacionados, ¿no? Es decir, activo libre de riesgo europeo, Next Generation EU, la propia deuda de Next Generation es un activo libre de riesgo, un activo europeo libre de riesgos, la constitución de los nuevos recursos propios que ya están pactados pero que necesitan un desarrollo legislativo y el propio pacto de estabilidad para las reglas que hay que aplicar a los Estados Unidos. Pero como digo, el debate se ha iniciado y veremos a ver hasta dónde llega y sin duda las elecciones alemanas del próximo septiembre serán fundamentales a la hora de definir una mayoría en las instituciones comunitarias. Entonces entiendo, digo, que existe margen, ¿no?, de fortalecer los marcos fiscales nacionales y realmente mejorar su interacción con el marco fiscal dentro de la Unión Europea, ¿no? Sin siempre desincentivar, ¿no?, digamos, un poco a los estados, ¿no?, para aplicar, pues, emprender reformas e inversiones realmente clave necesarias dentro de la Unión, ¿no?, en lugar de estrangularlos un poco, ¿no? Yo creo que estamos ahí, pero vamos, tampoco podemos clamar victoria. Quiero decir que, como digo, la respuesta este año ha sido muy distinta a la de la crisis pasada. Hay elementos federalistas, como decía antes, hay elementos de mejora del diseño institucional de la zona euro, hay elementos del reconocimiento de la importancia de la política fiscal en la gestión del ciclo, en la propia respuesta del BCE, en poner en paréntesis las propias reglas del Pacto de Estabilidad. Vamos, yo creo que todo esto pues ha generado una dinámica que podríamos decir positiva. Ahora bien, los planes nacionales tienen que implementarse bien, tienen que funcionar bien el Next Generation EU. Tienen que seguir pasando cosas porque todo es susceptible de cambiar, ¿no? Claro, y eso es lo que hablamos también dentro de este curso, que al final no es un blanco y negro, al final son varios elementos que realmente suman y que están enlazados entre ellos, ¿no? Entonces, claro, esto también dificulta muchísimo realmente el trabajo. Y cuéntame un poco sobre la armonización fiscal dentro de la Unión Europea. Dentro de todo este contexto que estamos hablando hoy, ¿este debate sigue realmente en la mesa? ¿Por ahora se ha aparcado? Es una otra de las preguntas. Sí, bueno, yo creo que aquí hay, déjame pensar, recursos, comunicación. Hay dos, tres temas que comentar, ¿no? En primer lugar, y empezando desde la aproximación comunitaria, la deuda que se va a emitir a través del Next Generation EU, esos 750.000 millones de euros, van a suponer que haya una deuda europea cotizando en los mercados financieros hasta 2058, si no me equivoco. Y claro, esta deuda tiene que amortizarse. Sí. Entonces, el acuerdo al que han llegado el Consejo, Parlamento y Comisión es que la Comisión va a ir proponiendo en los próximos meses los textos legislativos para el mecanismo de ajuste en frontera, el impuesto de plásticos que ya entró en vigor a 1 de enero de este año, la tasa digital, avanzar en la cooperación reforzada en la tasa de las transacciones financieras y después, con este debate, pero esto sin estar todavía acordado, porque depende también de las conclusiones de las negociaciones en la OCDE sobre tasación internacional, ¿no? Después de que ha sido reanimado la propuesta de Biden hace algunas semanas, en algún momento debería haber un tipo mínimo en sociedades europeo, ¿no? Para las grandes corporaciones que rentabilizan el single market, ¿no? el mercado. Pero bueno, estos impuestos tienen que ir entrando en vigor en los próximos años y deben facilitar o deben permitir la amortización de la deuda que
que se va a emitir, ¿vale? Como digo, hay un acuerdo político por el cual la Comisión se compromete a presentar las propuestas y en aquellos temas que sean estrictamente tributarios, el mecanismo de ajuste en frontera no va a ser tributario, por lo tanto va a haber codecisión o procedimiento legislativo ordinario, pero en los que son estrictamente tributarios va por unanimidad con el Consejo. Hay un compromiso del Consejo de adoptarlos en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, los compromisos se pueden incumplir, ¿no? Entonces, hay un primer debate sobre el avance de esta cesta de recursos propios que es condición necesaria para amortizar la deuda. Como dije, es un compromiso político que puede generar ruido en algún momento, pero yo quería también insistir en la diferencia o el matiz, que no es un matiz, el cambio en el marco de negociación en el Consejo en los temas tributarios que exigen unanimidad. Porque hasta ahora la unanimidad ha bloqueado los avances en impuestos en la Unión Europea, pero realmente los países que bloqueaban no tenían nada que ganar o que perder, no tenían nada que ganar si desbloqueaban y tenían que perder si lo hacían. Sin embargo, ahora, al emitir la deuda ya, por otra parte, sin unos recursos propios ciertos para amortizarla, eso hace que aquellos países que hayan venido bloqueando los recursos propios saben que la amortización de esa deuda o permiten o desbloquean los debates sobre los recursos propios para poder colectar, para poder recoger esos impuestos de manera comunitaria, o tendrán que ser aportaciones directas de sus presupuestos nacionales extras para amortizar esa deuda. Y por lo tanto yo creo que ya se ha logrado poner un precio, podríamos decir, al bloqueo en los temas impositivos en el Consejo. Y el precio es que si tú no quieres un impuesto común sobre las empresas digitales, tendrás que ponerlo de tu propio presupuesto. Y yo creo que si uno es ministro de Hacienda de Holanda o de Irlanda o de alguno de otros países de este tipo, pues, vamos, yo quiero creer, no me puedo pronunciar con rotundidad, pero bueno, yo creo que siempre es mejor dar vía libre a un impuesto que a ver qué recauda que tener que ponerlo tú de tu bolsillo. Pero bueno, obviamente esto no será así del todo, porque habrá también matices y tal, pero cambia la naturaleza del debate sobre los recursos propios en el Consejo. Después, por otra parte, está el debate sobre aquellos impuestos que no son europeos, que son nacionales, que no necesitan, digamos, que de momento no van a estar dentro de la cesta de recursos propios de la Unión Europea, pero que las divergencias entre los estados generan distintos arbitrajes, ¿no?, regulatorios de las grandes corporaciones o en las tomas de decisiones donde declarar los beneficios de unas jurisdicciones y otras, los precios de transferencia, todas estas cosas. Este debate se está desarrollando, como sabéis, en el marco de la OCDE y del G20. Hay una propuesta de Biden de hace un par de semanas para fijar un tipo mínimo efectivo común del 21%. Ayer Alemania y Francia apoyaban el 21% y otros estados de la Unión que obviamente no lo apoyan. Y después está el debate también sobre la asignación de los beneficios entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Que también parece que podría haber un acuerdo en los próximos meses. Con acuerdo o sin acuerdo a nivel internacional, Europa necesita un acuerdo por su cuenta. Así que, si hay un acuerdo internacional mejor, pero eso no debe ser óbice para que nosotros avancemos. Y de hecho, en la legislatura pasada, Moscovici ya hizo 2 propuestas legislativas para armonizar y consolidar el impuesto de sociedades, que están ahí paradas, esperando al resultado de las negociaciones multilaterales que se están desarrollando. Y bueno, no sé. Yo creo que era esto lo que no sé. Y después, en relación a la profundización, ¿no?, de la Unión Económica y Monetaria, ¿cómo valorarías la posibilidad, ¿no?, de establecer todas esas grandes ideas, ¿no?, de un Fondo Monetario Europeo, por ejemplo, también,
lo que se ha hablado a raíz de la anterior crisis, que era un presupuesto específico, ¿no?, para la zona euro y bueno, realmente darle una salida, por ejemplo, en el caso del presupuesto específico para la eurozona, ¿no?, en formato del MEDE, ¿no?, un tratado al margen de los tratados, un tratado intergubernamental al margen de los tratados, ¿no?, de la Unión. Yo estoy radicalmente en contra del Fondo Monetario Europeo. Intento explicarlo por qué. Si uno analiza de cerca las decisiones adoptadas en la gestión de la crisis de hace una década, y fundamentalmente yo creo que son decisiones que van en dos direcciones, o vamos, en la misma dirección, pero en dos áreas. Por una parte, reforzar las reglas fiscales para evitar algunos desequilibrios macro que se producen por el mal uso de la política presupuestaria, podríamos decir. Y la siguiente medida es la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es un fondo monetario, que es una institución multilateral, no comunitaria, donde el capital está conformado por aportaciones de los Estados miembros y que tiene capacidad de endeudarse para proveer liquidez a un Estado que esté en una crisis, vamos a decir las palabras exactas, una crisis de balanza de pagos, que es lo que es en el fondo, evitar la ruptura del tipo único, ¿no?, del tipo de cambio único, sujeto a una condicionalidad macroeconómica. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con otros países. Cuando un país tiene problemas para sostener su tipo de cambio, algunos países han tenido sus monedas ancladas al dólar, otros han dolarizado completamente sus economías, por ejemplo, y otros han estado jugando con tipos cuasi fijos o con bandas de fluctuación o con cosas de estas. Y el Fondo Monetario Internacional actúa ante crisis de balanza de pagos proveyendo liquidez con condicionalidad. Bueno, pues el MEDE es lo mismo. El MEDE es una institución multilateral que ante crisis de balanza de pagos, ante el riesgo de ruptura del tipo de cambio único del euro, provee liquidez al Estado en cuestión sujeto a una macrocondicionalidad, ¿no?, a excepción del programa de... Esto va en contra absolutamente del método comunitario y va en contra de la unión monetaria como unión económica. Entonces, algunos hemos creído siempre que la unión monetaria debería evolucionar hacia una unión fiscal, una unión económica real y no solamente comercial o monetaria, y que por lo tanto haya un proyecto detrás del euro no responde fielmente a una unión monetaria como las que muchos hemos estudiado en nuestros estudios, sino que la reorientaron hacia un modelo de tipos de cambio fijo. Y la creación del MEDE y la adopción de esas reglas fiscales van en esa dirección. Y yo creo que la dirección es la contraria, ¿no? Es decir, es la que hemos tomado ahora, ¿no? Es decir, el euro tiene que conducirse hacia una unión fiscal, hacia una unión económica, y eso exige deuda comunitaria. No liquidez de los estados a través de una institución multilateral. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues hombre, la manera en la que se hace en los países federales es a través de un presupuesto común, ¿no? Tenemos un presupuesto común que, aparte de ser reducido, hasta ahora solo ha cumplido 2 de los 3 objetivos que supuestamente tienen los presupuestos. Provisión de bienes públicos, algún tipo de redistribución individual o territorial, representando
los intereses, ¿no?, de los respectivos parlamentos y desde Keynes al presente la gestión cíclica de la economía, ¿no? Bueno, el presupuesto comunitario, que además afecta a toda la Unión, no solo a la zona euro, tenía los dos primeros, pero no el segundo. Bien, con el Next Generation EU hemos conseguido introducirlo de alguna manera. Es cierto que el debate sobre los países euro y no euro, en mi opinión, es un debate al que deberíamos ir prestándole menos importancia, porque con la salida del Reino Unido, el resto de países, excepto Dinamarca, tienen la obligación de entrar en el euro. O sea, no entrarán mañana ni pasado, ni dentro de 3 años. Pero, en fin, yo me atrevería, al menos los planes que tenemos que tener es que a 10 o 15 años estaremos todos en el euro y ya veremos si Dinamarca sigue con el opt-out o no, ¿no? Por lo tanto, los debates sobre euro y no euro, que incluso han llevado a algunos a proponer un comité en el Parlamento solo para los países del euro y tal, yo creo que no merece la pena detenerse en esas cosas. Entonces, lo que entiendo que hay que hacer es mantener el Next Generation EU y el Next Generation EU ha creado su propio tesoro. Quiero decir, la Comisión ya ha ampliado sus equipos para emitir la deuda, ya tiene sus tesorerías y de momento lo está haciendo de una manera embrionaria porque, como sabéis, en principio esta emisión es puntual, ¿no? Pero siendo puntual, esa deuda va a cotizar hasta 2058 y por lo tanto se va a necesitar una tesorería en la Comisión. Ese trabajo ya se ha iniciado. Entonces, demos tiempo, ¿no? Y esperemos que sea un éxito y vayamos a que el comisario y la Dirección General de Presupuestos de la Comisión vaya ampliando su actividad, que al final es como funciona esto de la Unión Europea, ¿no? Abres espita y vas consolidando algo que después ya no se puede revertir o que ya revertir genera otras dificultades y por lo tanto avanzar hacia un tesoro europeo que permita financiar un presupuesto que pueda también hacer también labor anticíclica, ¿no? Y vamos a tener un instrumento que es el Next Generation EU, vamos a tener deuda, necesitamos los recursos propios, que hay un compromiso pero que hay que cumplirlo y tendremos a unos señores gestionando esa deuda, ¿no? Y de aquí a 2058 pues bueno, como pueden pasar tantas cosas, esperemos que sea antes, porque esto tiene que ver con el debate sobre las reglas fiscales, ¿no? En el sentido de que uno aceptaría unas reglas fiscales sobre los estados distintas si hubiese un mantenimiento del Next Generation EU a que si no lo hubiera, obviamente, porque el escenario, creo que al final lo que necesitas es poder implementar políticas anticíclicas y si no lo puede hacer Europa, pues tienes que hacerlo solamente los estados, aunque sería mejor que lo que hiciera Europa en mayor medida, como decía antes. Pero bueno, el camino va por otro lado, no por el del Fondo Monetario Europeo, que que aunque sea un debate nominativo, terminológico, esconde, no siempre cuando lo usamos apreciamos lo que esconde detrás de esas definiciones animadas por algunos y que no son que no somos los federalistas, podríamos decir, ¿no? Entiendo. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo por tu parte. Yo tengo, bueno, algunas cuestiones más, pero creo que vamos muy pocos, ¿verdad? Sí, se ha retrasado un poquito mi intervención, pero ¿tenéis alguna cosa así de detalle última? Mira, sí, quería preguntarte sobre Brexit, cómo no. Un poco ya para cerrar, pues teniendo en cuenta la reciente firma del acuerdo comercial, un poco las percepciones tuyas, ¿no? Que si realmente tú crees si se va de verdad en el fondo, porque claro, desde el punto de vista, digamos, de cara a la galería, sí, seguro, ¿no? Pero que si realmente se va a extrañar algo de que la Gran Bretaña sea o no sea miembro de la Unión Europea, qué es lo que más se extrañaría, ¿no? Y realmente si se quiere de verdad que en el futuro... Bueno, yo creo que en primer lugar el Brexit es el reflejo de esto que decía al inicio de la sesión. Yo creo que la necesidad creciente de las sociedades occidentales
de entender que hay alguien al frente, ¿no? Y yo creo que hemos pasado demasiado tiempo donde pues, la globalización o otra serie de cuestiones han ido difuminando la soberanía colectiva y amplificando la incertidumbre con la que la ciudadanía percibe su vida, ¿no? Una incertidumbre que con el impacto sanitario de la pandemia o con posibles impactos del cambio climático, algunos de los que ya estamos viendo, están aún más presentes, ¿no? Y esa incertidumbre ha llevado a las sociedades de algunos países a votar a gente como Trump en Estados Unidos, ¿no? que prometía America First, y a votar el Brexit, ¿no? que prometía Take Back Control, ¿no? Recuperemos el control. La verdad es que los que creemos en Europa y los que además somos socialdemócratas y entendemos que es necesaria una redistribución de la renta y una regulación de los mercados, entre otras cosas, entendemos que esa recuperación del control no puede venir a través de los estados individuales, como ocurrió en el siglo XX, sino que solamente podrá consolidarse a través de instituciones que agrupen, ¿no? a más ciudadanos y con mayor capacidad para influir en el devenir de las cuestiones globales y como ciudadanos, en mi caso asturiano, pues esa institución es la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo, y siguiendo la campaña del Brexit y lo que ha venido ocurriendo desde entonces, es que esa percepción de que solos vas a poder gestionar mejor los riesgos de incertidumbre global va a fracasar y veremos a ver por dónde acaba este asunto en el Reino Unido, con problemas adicionales en términos de seguridad, como estamos viendo en Irlanda del Norte, que eso ya es otro debate, en fin, más complicado. Yo creo que la cultura política comunitaria tenía cosas muy buenas de la cultura anglosajona. Y quiero decir que las visiones continentales o las visiones germanas y francesas en algunos aspectos muchas veces se enriquecían con la visión más librecambista en general, ¿no? del pensamiento político británico a izquierda y a derecha. Y esa mayor creencia en los contratos, por así decirlo, y quizá menos en los códigos napoleónicos, ¿no? Pues en muchos casos, y yo siendo un socialdemócrata, que tampoco se me presume, en fin, una inclinación por el librecambismo, ¿no? Pues yo creo que enriquecía en términos generales el trabajo en la Unión y las aproximaciones políticas filosóficas que cada país, por motivos distintos y compartiendo obviamente una cultura europea común, pues tenemos, ¿no? Dicho esto, pues es verdad que la salida de UK ha ayudado al acuerdo del Next Generation, no sabremos qué hubiera ocurrido con ellos aquí, ha ayudado y va a seguir ayudando en la mejora de la política de seguridad, definir una política de seguridad comunitaria. Y sin duda hay temas donde el Reino Unido pues, era un bloqueo permanente y que sin ellos, en principio, se podría acelerar el camino, ¿no? Pero es verdad que también perdemos una cierta aproximación al debate político que también, en mi opinión, y en la mayoría de las veces enriquecía los debates y los textos. En cualquier caso, yo no renuncio a que, ¿no? en alguna generación el Reino Unido acabe revisando sus posiciones, ¿no? en esta relación de amor-odio, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? que han mantenido siempre con el proyecto comunitario. Bueno, Jonás, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora sí que sí. No te queremos quitar, pues eso, que llegues tarde al pleno. Decirte solamente que ha sido muy grato realmente poder escucharte y profundizar en muchos de estos temas y recibir
esta visión comunitaria. Muchas gracias. Y que algunos alumnos te seguirán porque están preguntando si te pueden seguir en el pleno, que están pasando ya y los Muy bien. Así que nada, pues de verdad, un abrazo. muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y participación. Yo creo que hemos podido aprovechar bastante hoy a nuestro ponente. También comentaros que, bueno, tuvimos unos pequeños problemas con el tema de la grabación, por tanto, por desgracia, no toda la sesión ha sido registrada, pero bueno, la segunda parte se colgará o lo que pudimos grabar en la página del módulo como una sesión final. Y bueno, yo por mi parte, como coordinador de este curso, de este módulo, os quería agradecer también, además de nuestra presencia hoy, pues el seguimiento del curso a lo largo de estos meses pasados y bueno, y recordaros que el equipo docente que formamos parte de este proyecto, pues básicamente pues estamos a vuestra disposición.